Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Ezequías tenía 29 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía y era hija de Zacarías. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como había hecho su padre David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas de la casa del Señor y las restauró. Después convocó a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en el atrio oriental y les dijo: Escúchenme, levitas. Purifíquense ahora y purifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, eliminando todas las impurezas que hay en el santuario. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo que es malo a los ojos del Señor, nuestro Dios, lo han abandonado y han apartado su rostro de la morada del Señor, volviéndole la espalda. También cerraron las puertas del vestíbulo del templo, extinguieron las lámparas y no ofrecieron más incienso ni holocaustos al Dios de Israel en su santuario. Por eso el Señor se irritó contra Judá y Jerusalén, y lo convirtió en objeto de horror, de estupor y de burla, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Por eso nuestros padres cayeron bajo la espada, y fueron llevados al cautiverio nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres. Ahora yo quiero hacer una alianza con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. No sean negligentes, hijos míos, ya que el Señor los eligió a ustedes para que estén en su presencia, los sirvan, le rindan culto y le ofrezcan incienso. Entonces se presentaron los levitas, de los descendientes de Keat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel, de los descendientes de Gersón, Ioaj, hijo de Simá, y Edén, hijo de Ioaj, de los descendientes de Elisafán, Simri y Yeyel, de los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías, de los descendientes de Emán, Yehiel y Simei, de los descendientes de Yedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos, se purificaron y luego fueron a purificar el templo del Señor, conforme a la orden del rey y según la palabra del Señor. Después, los sacerdotes penetraron en el interior de la casa del Señor para purificarla, y sacaron al atrio todos los objetos impuros que encontraron en el templo del Señor. Allí los recogían los levitas y los arrojaban al torrente del Cedrón. El primer día del primer mes comenzaron la purificación, y al octavo día llegaron al vestíbulo del santuario. Emplearon otros 8 días en purificar la casa del Señor, de manera que la purificación quedó concluida el día 16 del primer mes. Entonces entraron a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron: Hemos purificado toda la casa del Señor, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios, y la mesa de los panes de la ofrenda con todos sus utensilios. Hemos restaurado y purificado todos los objetos que el rey Ahaz había profanado con sus rebeldías durante su reinado, ahora están delante del altar del Señor. El rey Ezequías se levantó de madrugada, reunió a los jefes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Trajeron 7 terneros, 7 carneros, 7 corderos y 7 chivos para ofrecerlos en sacrificio expiatorio por el reino, por el santuario y por Judá, y el rey ordenó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Primero inmolaron los terneros, y los sacerdotes recogieron la sangre y con ella hicieron una aspersión sobre el altar. Luego inmolaron los carneros y con su sangre hicieron una aspersión sobre el altar. Después inmolaron los corderos y con su sangre hicieron una aspersión sobre el altar. Por último, acercaron los chivos para el sacrificio expiatorio y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que les impusieran las manos. Los sacerdotes los inmolaron, y con la sangre derramada sobre el altar ofrecieron un sacrificio expiatorio por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio expiatorio se ofreciera por todo Israel. El rey instaló a los levitas en el templo del Señor, con címbalos, arpas y cítaras, como lo habían ordenado David, Gad, el vidente del rey, y el profeta Natán. Este era, en efecto, un mandamiento de Dios,
que había sido dado por medio de sus profetas. Cuando los levitas estuvieron preparados con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas, Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En el momento de comenzar el holocausto, comenzaron también los cantos del Señor y sonaron las trompetas, acompañadas por los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada, mientras se cantaban los himnos y resonaban las trompetas, hasta que terminó el holocausto. Cuando se terminó de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que lo acompañaban, doblaron sus rodillas y se postraron. Después, el rey Ezequías y los jefes ordenaron a los levitas que alabaran al Señor, con las palabras de David y de Asaf, el vidente. Ellos cantaron jubilosamente las alabanzas, e inclinándose, se postraron. Ezequías tomó la palabra y dijo: Ahora que ustedes han sido consagrados al Señor, acérquense y presenten en la casa del Señor sacrificios y ofrendas de acción de gracias. Entonces la asamblea ofreció sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y los que eran generosos presentaron también holocaustos. El número de holocaustos que ofreció la asamblea fue de 70 terneros, 100 carneros y 200 corderos. Todo esto se ofreció como holocausto al Señor. Se consagraron también 600 terneros y 3,000 cabras y ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no daban abasto para degollar todas las víctimas de los holocaustos, sus hermanos levitas les ayudaron hasta que el trabajo quedó concluido, y los sacerdotes se purificaron, porque los levitas se habían mostrado más dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Hubo una gran cantidad de holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el culto en la casa del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron de que Dios hubiera predispuesto al pueblo, ya que todo pudo hacerse tan rápidamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Entonces Ezequías dio órdenes a todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que acudieran a la casa del Señor, en Jerusalén, a celebrar la Pascua en honor del Señor, el Dios de Israel. El rey, sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén se pusieron de acuerdo para celebrar esta Pascua en el segundo mes. Ya que no habían podido celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían purificado en número suficiente, y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Esto pareció bien al rey y a toda la asamblea, y decidieron anunciarlo a todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que fueran a celebrar la Pascua en honor del Señor, el Dios de Israel, en Jerusalén, porque la mayoría no la había celebrado como estaba prescrito. Los enviados recorrieron todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus jefes. En ellas se decía lo siguiente, conforme a la orden del rey: Israelitas, vuelvan al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al resto que ha quedado de ustedes, a los que han escapado de las manos de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y por eso Él los entregó a la devastación, como ustedes lo están viendo. No se obstinen como sus padres, extiendan sus manos hacia el Señor y entren en el santuario que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor, su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Si ustedes se convierten al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por aquellos que los han deportado, y podrán volver a esta tierra, porque el Señor, su Dios, es bondadoso y compasivo. Él no apartará su rostro de ustedes si ustedes vuelven a Él. Los enviados fueron de ciudad en ciudad, por el territorio de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero todos se reían y se burlaban de ellos. Solamente algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se sometieron y fueron a Jerusalén. Pero fue sobre todo en Judá donde la mano del Señor movió los corazones, para que se cumpliera unánimemente la orden del rey y de los jefes, conforme a la palabra del Señor. Una gran multitud se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los ázimos en el segundo mes. Fue una asamblea muy numerosa. Primero retiraron los altares que había en Jerusalén y todos los altares para el incienso, y los arrojaron al torrente Cedrón.
Luego inmolaron la Pascua el día 14 del segundo mes. Llenos de compunción, los sacerdotes y los levitas se purificaron y ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. Ocuparon sus puestos, conforme al ritual según la ley de Moisés, el hombre de Dios, y los sacerdotes hacían aspersiones con la sangre que recibían de manos de los levitas. Como en la asamblea había muchos que no se habían purificado, los levitas se encargaron de inmolar las víctimas pascuales, de todos los que no estaban debidamente purificados para consagrarlos al Señor. En efecto, una gran parte del pueblo, sobre todo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, y sin embargo, comieron la Pascua sin ajustarse a lo prescrito. Pero Ezequías rogó por ellos, diciendo: Que el Señor por su bondad perdone a todos los que están dispuestos a buscar de corazón a Dios, el Señor, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas santas. El Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con alegría la fiesta de los ázimos durante 7 días, mientras los levitas y los sacerdotes alababan diariamente al Señor con todas sus fuerzas. Ezequías habló cordialmente a todos los levitas que se habían aplicado con tanto acierto al servicio del Señor. Y así continuaron la solemnidad durante 7 días, ofreciendo los sacrificios de comunión y alabando al Señor, el Dios de sus padres. Luego toda la asamblea resolvió prolongar la fiesta 7 días más, y así pasaron otros 7 días de gran alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había reservado para la asamblea 1000 terneros y 7000 cabras y ovejas, mientras que los jefes habían aportado 1000 novillos y 10,000 ovejas, y ya se habían purificado muchos sacerdotes. Reinaba una gran alegría en toda la asamblea de Judá, lo mismo que entre los sacerdotes y levitas, entre los que habían llegado de Israel, los forasteros que llegaban del territorio de Israel y los habitantes de Judá. Hubo una alegría muy grande en Jerusalén, porque desde los tiempos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había sucedido nada semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes levíticos se pusieron a bendecir al pueblo, su voz fue escuchada, y su oración llegó hasta la santa morada de Dios en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 11. Versículos del 1 hasta el 11. El Señor aborrece las balanzas falseadas, pero le agradan las pesas exactas. Junto con la arrogancia llega la ignominia, pero la sabiduría está con los humildes. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad arruina a los traidores. La fortuna no sirve de nada en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del hombre íntegro allana su camino, pero el malvado cae por su maldad. La justicia libra a los hombres rectos, pero los traidores quedan atrapados por su avidez. Cuando muere el malvado, se desvanece toda esperanza y se esfuma la confianza puesta en las riquezas. El justo es librado del peligro y en lugar de él cae el malvado. El impío arruina al prójimo con su boca, pero los justos se salvan por su experiencia. Cuando los justos son felices, se alegra la ciudad, cuando perecen los malvados, se oyen gritos de alegría. Con la bendición de los hombres rectos se levanta una ciudad, la boca de los malvados la destruye. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Versículos del 12 hasta el 21. Después, toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra, diciendo: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio, elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen: Después de esto, yo volveré y levantaré la choza derruida de David, restauraré sus ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor,
lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir, pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.